Hola, ¿qué tal muchachos? Es un gusto saludarlos nuevamente en esta nueva sesión de trabajo. Así como lo dice la diapositiva, en el día de hoy vamos a trabajar los métodos de enseñanza de la tecnología. Nos vamos a referir específicamente a dos métodos. Para tener en cuenta y vamos a tener unas consideraciones, debemos saber que la tecnología se aprende mucho mejor operándola o practicándola que simplemente leyéndola y haciéndola de forma teórica. Esto es bien sabido por todos, que aprendemos de mejor forma haciendo que de pronto leyéndonos una teoría, que de pronto aplicando las cosas al pie de la letra como nos dice el libro. Porque es posible que en el medio de la teoría, en medio de la práctica, perdón, eh, nos, se nos creen dificultades puede ser por el medio, por el contexto en el que estemos, que no tenemos todos los materiales que nos dicen las guías. Entonces, ese tipo de situaciones en la práctica se deben corregir utilizando otros métodos. Entonces se proponen dos métodos de enseñanza para la tecnología en la cual están articulados los contenidos del plan de área y el contexto de los muchachos. Los métodos de enseñanza son esos que tenemos allí en pantalla, es el análisis de objetos tecnológicos y los proyectos tecnológicos. Ambos los vamos a trabajar. En el día de hoy nos vamos a dedicar al análisis de objetos tecnológicos. Si leemos la pequeña descripción que está ahí debajo, este análisis dice que consiste en partir de un objeto que ya lo tenemos creado y luego vamos a ir desmontando ese objeto para irnos a lo particular que tiene, y vamos a tratar de explicar por qué el objeto tiene esa forma final, de un modo que pasemos por su parte funcional, por su parte histórica, por su parte evolutiva. Luego tenemos los proyectos tecnológicos, y el proyecto tecnológico es lo contrario. Partimos de objetos que están separados y vamos a crear entonces un objeto tecnológico que nos sirva para resolver una situación problema. Es decir, que en el análisis de objetos tecnológicos partimos del objeto ya creado y luego lo vamos despiezando, y en el proyecto tecnológico partimos de piezas por separado y vamos a crear un objeto tecnológico. Este par de métodos de enseñanza permite que el estudiante en todo momento sea la parte fundamental del proceso, y eso hace que el aprendizaje sea más significativo. Al igual que son proyectos muy entretenidos, que son proyectos en donde puedes ponerlos a trabajar grupalmente o nos brindan un abanico grande de posibilidades para trabajarlo dentro del área. No importa si nuestra escuela es urbana o si nuestra escuela es rural. Digamos que nos adaptamos entonces a lo que tenemos en el medio, pero aún así podemos comenzar a trabajarlos. Para seguir entonces avanzando debemos conocer lo que es un objeto tecnológico. De ahora en adelante vamos a saber que un objeto tecnológico es todo aquel elemento fabricado por el hombre para una finalidad determinada. Pero tiene una condición, siempre que sea manipulable u operable. Y como lo dice ahí ese texto que está entre paréntesis, es decir, que se puedan efectuar operaciones con él. Es decir, es un objeto tecnológico, es ese recurso el cual podemos utilizar que sea utilizable. Existen objetos tecnológicos que quizá los creó el hombre, pero que no son utilizables o no los podemos operar de pronto por su complejidad o por su desuso, porque hay objetos que ya están en desuso. Ahorita se los reemplazaron unos nuevos, la tecnología avanzó un poco y hemos reemplazado ciertos objetos por nuevos que hacen que el objeto original ya se haya descontinuado. El análisis de objetos tecnológicos lo podemos dividir en esos análisis que están en pantalla. Son 5 análisis que intentan abarcar la mayoría de partes, o yo creo que la totalidad de partes que conforman un objeto tecnológico. Fíjense que lo primero que haríamos sería un análisis morfológico. El análisis morfológico tiende a responder dos preguntas: ¿cómo es el objeto y qué forma tiene? Pasamos a un análisis funcional que tiende a responder las preguntas: ¿para qué sirve y qué función cumple
ese determinado objeto tecnológico. Luego pasamos al análisis técnico, que ahí están las preguntas que intenta responder, de qué material está hecho y cómo se fabrica. Luego pasamos al análisis ambiental, y esto me parece a mí súper importante porque actualmente todo está apuntando a la parte ambiental, y nosotros como docentes tenemos el compromiso de enseñarle a los muchachos el impacto ambiental que tienen los objetos que nos rodean o que utilizamos. Entonces ahí está el análisis ambiental, y fíjense que precisamente la pregunta es ¿qué impacto produce al medio ambiente el uso de ese objeto tecnológico? Y luego viene el análisis histórico, que nos dice cómo surgió y cómo ha evolucionado dicho artefacto. Vamos a verlos cada uno un poco más a detalle, y al final les explico qué vamos a hacer para nuestra nueva actividad. Vamos a comenzar diciendo que el análisis de objetos tecnológicos parte desde lo concreto y se llega a lo conceptual. Lo que les había dicho, partimos desde un objeto tecnológico que ya está creado y luego vamos a las partes que lo conforman. Eso permite realizar un proceso de lectura sobre los objetos y observar su influencia y modo de acción. Fíjense que ahí habla de momentos históricos, la influencia de factores técnicos, sociales, económicos, políticos y su evolución. Al final, entonces, nos damos cuenta que este párrafo nos resume el por qué utilizamos esos 5 análisis aplicables al análisis de objetos tecnológicos. Vamos a dedicarnos por ahora al análisis morfológico. Es uno de los análisis más importantes porque digamos que vamos a describir el objeto. Fíjense que el texto dice que se basa en el estudio de las partes que conforman un objeto, su estructura, su forma, sus dimensiones y sus características superficiales. Aquí tengo que mencionarles algo. No es lo mismo hacer un análisis de objetos tecnológicos, y en este caso el análisis morfológico, para un lápiz, supongamos, para el grado primero a tercero, el conjunto de grados primero a tercero, que para el conjunto de grados décimo y once. Para el conjunto de grados de primero a tercero, dentro de esas características que conforman el objeto, yo podría preguntarles por el color. ¿Qué color tiene? ¿A qué se te parece? ¿Qué forma tiene? ¿Qué analogía haces con otros objetos parecidos? Pero para un grado de décimo, por ejemplo, yo no podría ya... El color es una pregunta obvia, se vuelve una pregunta irredundante porque es absolutamente obvio para todos. Entonces ya pasaríamos a hacer otro tipo de preguntas. ¿De qué material crees que está compuesto? La mina, ¿de qué material crees que es? ¿O qué materiales crees que se pueden utilizar allí? Entonces fíjense que el análisis morfológico tiene una influencia directa con el grupo de grados en el cual estemos trabajando. Si seguimos leyendo el texto, se supone que deberíamos buscar analogías con otras formas. Es decir, este objeto se parece a... Y ya no, la idea no es compararlo con otro objeto, sino con figuras geométricas. Tiene forma circular, es alargado, es de forma cilíndrica. La idea es compararlos con figuras geométricas que ya los muchachos conozcan. Fíjense que también buscamos identificar desde un principio si es artesanal o si es industrial, si es fabricado o el proceso de fabricación se puede hacer en masa o se hace individualmente de forma artesanal. Algo muy importante, dice que se establecen escalas, es decir, que usted debe tomar medidas o describirle las medidas a los muchachos. Es decir, el objeto, si es un lápiz, el objeto está midiendo entre, no sé, digamos que entre 12 y 15 centímetros, dependiendo de la calidad del lápiz o no sé, pero usted debe decirle al muchacho al menos qué medidas tiene y también ir comparándolo con otras cosas, porque si no lo tiene a la mano, el muchacho puede hacer entonces una imagen mental de ese objeto. Dice que se analiza tanto lo visual como lo táctil. Aquí en este análisis entra y tenemos mucho que ver con lo que habíamos visto en el principio acerca de la percepción. Fíjense que le dije que la percepción era tan importante que era el punto de entrada al resto de procesos básicos de aprendizaje. Luego de la percepción sigue la atención. Si usted no logra que el muchacho perciba bien el objeto, él va a tener una atención que no está focalizada sobre ese objeto, se va por otro lado.
entonces el aprendizaje de ese muchacho no se vuelve significativo con respecto al objeto tecnológico, y luego al día siguiente él no va a poder tener un recuerdo, es decir, no va a poder tener memoria, no guardó en memoria el objeto tecnológico, sino hacia donde se fue su atención. Entonces fíjense que los sentidos juegan un gran papel aquí. Entonces es posible que usted, dentro de sus estrategias pedagógicas, intente utilizar diferentes sentidos para orientar al muchacho sobre ese objeto tecnológico en específico. Por ejemplo, hace 2 semestres tuve un grupo muy bueno en el cual, cuando hicimos las socializaciones de la percepción, de la atención, de la memoria y de todo este tipo de cosas, hubo alguien que le vendó los ojos a los muchachos, a sus compañeros, y llevó diferentes objetos con texturas. Y la idea era que ellos trataran de adivinar cuál era ese objeto. Me pareció una actividad muy interesante, y sí podemos hacerla nosotros con nuestros muchachos también, y puede ser aplicable para el análisis morfológico. Si ustedes se dan cuenta, al final del primer texto, del primer párrafo, están resaltadas 2 palabras, escrito y gráfico. Y bueno, eso viene después de un punto que dice que el análisis de la forma conviene dejar constancia de los resultados en un informe escrito y gráfico. Por lo tanto, entonces en el análisis morfológico debe ir una imagen, una gráfica, un dibujo de su objeto tecnológico. Luego decimos que vamos a analizar la estructura del objeto, la que permite su configuración, es decir, vamos a darnos cuenta si el objeto es simple o compuesto. Les decía el día de ayer, que les adelanté un poco, que un objeto simple está construido por una sola pieza y un objeto compuesto está conformado por más de una pieza. Entonces tenemos que hacer reconocimiento de las partes de ese objeto, del modo en que están dispuestas esas partes, de por qué una parte del objeto tecnológico va ahí donde está y no va en otro lugar. Es decir, tenemos que hacer un despiece del mismo, y luego con ese despiece hacemos un listado de componentes y decimos, esta parte que se llama, no sé, X, esa parte X está compuesta por, o está hecha de plástico, metal, otro tipo de material. Cuando hacemos el despiece de un objeto tecnológico, cada pieza que sale allí termina convirtiéndose en un objeto tecnológico por sí solo. No le vamos a hacer todos los pasos de los análisis que vamos a hacer aquí, pero sí debemos detallarlos bastante, no tan a profundidad como el objeto como tal, pero sí hacer una profundidad, pero sí analizarlo un poco más. Siguiendo con el análisis morfológico, vamos a darnos cuenta que la forma de un objeto no es caprichosa. Un objeto tecnológico cualquiera que usted vea en su casa no tiene esa forma porque el que lo creó dijo, yo lo voy a hacer así. No, tiene esa forma porque esa forma hace parte de su funcionamiento, hace parte de su estructura funcional. Entonces, generalmente un objeto tecnológico cubre una necesidad. Entonces, mire que aquí tenemos, por ejemplo, las tijeras. Las tijeras cubren la necesidad que tenemos de cortar algo, ¿cierto? Y las tijeras no tienen esa forma caprichosamente, justamente tienen la forma para nosotros poder incorporar los dedos en esas partes que aquí en esta imagen le dicen agarradera. Entonces, tenemos que justificar el por qué tiene esa forma. Fíjense que esto es lo que deberíamos hacer. Tenemos el objeto tecnológico en el primer nivel, completamente armado, como está al final. Luego lo despiezamos en sus ciertas partes, en los componentes principales, y luego lo desmontamos un poco más. Fíjense que al final tiene 2 navajas, 2 agarraderas, y el tornillo ya había quedado aparte desde hace rato. Entonces tendríamos que hacer la descripción de qué material está hecho la navaja, de qué materiales está hecho la agarradera, y así hacemos una descripción mucho más precisa, y el muchacho, al ver un despiece, se da cuenta de cómo funciona internamente ese objeto. Entonces fíjense que el análisis morfológico tiene mucho que ver porque es la estructura, ¿cierto? Es la estructura real, lo que nosotros vemos, tocamos. El muchacho entonces puede sentir entonces utiliza el sentido del tacto para ver de qué materiales está hecho. La idea es que también el muchacho nos vaya, no sé, digamos que adivinando de qué material está hecho. Entonces
podemos hacer muchas cositas, sobre todo si podemos y tenemos la oportunidad de llevar el objeto tecnológico directamente al salón, que no se quede en el mero dibujo ahí de la preparación de clases. Luego tenemos un análisis funcional y, como lo dice las preguntas que nos tratamos de resolver, es para qué sirve y qué función cumple. Entonces aquí corresponde analizar las funciones elementales del objeto. Es decir, si yo tengo la tijera, el objetivo principal es que corte. Listo, ese es el objetivo principal. Pero hay algunas tijeras que de pronto tienen un pequeño grabado en una de sus cuchillas, y ese pequeño grabado está enumerado con centímetros, entonces sirve también para medir. Entonces es una función adicional que tiene esa tijera. Hay algunas tijeras que tienen una pequeña, ¿cómo le llaman? Como un pequeño garfio atrás, que sirve también para hacer ciertas cositas. Entonces decirle al muchacho que el objetivo principal de la tijera es cortar, sin embargo, tiene otras posibles funciones que hacen parte de ella, de ese objeto como tal. Fíjense que en este análisis dice: se hace el reconocimiento de su modo de uso, su ergonomía. Cuando hablamos de ergonomía es la forma en que interactuamos con ese objeto tecnológico, la relación con nosotros y con el entorno. Entonces, teniendo en cuenta, como dice abajo el último párrafo, teniendo en cuenta la relación que existe entre la estructura y funcionamiento, se plantea la identificación de cómo cada uno de los elementos contribuye al funcionamiento del objeto. Es decir, cuando yo hago el despiece, tengo que intentar decirle al muchacho: fíjense que esta parte, por ejemplo, nos sirve en el objeto tecnológico final para poder agarrar la tijera. Si no lo tuviéramos, entonces no tendríamos forma de utilizar la tijera con nuestros dedos. Entonces fíjense que la idea es de ir despiezando, es también decirle al muchacho: esta pieza entonces cumple tal función. En el análisis funcional, nosotros deberíamos tener en cuenta esas pequeñas cositas o pequeños detalles que tenemos en pantalla. Primero, la energía requerida para utilizar el objeto. ¿Qué clase y qué características tiene esa energía? El accionamiento, si es de forma manual o si es de forma automática. Los principios en el que basa su funcionamiento, por ejemplo, de palanca. Por ejemplo, si utiliza engranes para funcionar, si utiliza el friccionamiento para funcionar. Entonces usted dice el principio de funcionamiento en el que se basa ese objeto tecnológico. Luego viene seguridad y mantenimiento. Seguridad de mantenimiento es la forma en que simplemente le hacemos mantenimiento al objeto, o si el objeto sí permite que le hagamos mantenimiento. ¿Y cuáles serían los posibles mantenimientos? En una tijera lo que más comúnmente nos pasa es que el lugar en donde entra el tornillo entre las dos navajas se vuelve un poco ancho y la tijera se va descuadrando, ¿cierto? Esa es una de las primeras cositas que tenemos que decirle al muchacho. Y luego viene entonces la vida útil. La vida útil está muy de cerca con los materiales con los cuales está hecho el objeto tecnológico. Ahora vamos a pasar al análisis técnico. Fíjense que les había dicho anteriormente que estaba muy ligado el último análisis funcional, sobre todo en la vida útil, con el material el que está hecho, ¿cierto? Y fíjense que el análisis técnico parte desde esa pregunta: ¿de qué material está hecho y cómo se fabrica? Entonces, en el análisis técnico tratamos de identificar qué otras tecnologías están envueltas en el proceso para poner en funcionamiento o para fabricar nuestro objeto tecnológico. Fíjense que habla del diseño, los materiales y las herramientas y técnicas empleadas en su producción. Fíjense, habla de los procedimientos de fabricación y los requerimientos que fueron necesarios para elegir un tipo de material. Es decir, fíjense que allá abajo tenemos muchas tijeras, y esas tijeras ahí al lado tienen un uso. Hay tijeras de cocina, tijeras de labores, de electricista, escolares, de aseo, de peluquería. Las diferentes tijeras tienen materiales distintos dependiendo del uso final al que le vayamos a dar. Entonces tenemos que decirle al muchacho que esa forma de tijera es muy universal, que es muy utilizada como herramienta, pero que dependiendo del uso al que le vayamos a dar, entonces hay una específica. Resulta que puede que sea el mango metálico o la agarradera metálica
si el trabajo es mucho más pesado, como en las tijeras de vendimia, las tijeras de jardinería, o si el uso es escolar, por ejemplo, fíjense que debe estar recubierta de plástico por la mayoría de partes para que no sean peligrosas. Entonces mire que la presencia de diferentes tecnologías nos permite entonces mirar cuál puede ser el proceso de fabricación. El proceso de fabricación para una tijera de aseo, que es toda metálica, es muy distinto al proceso de fabricación de una tijera escolar, por ejemplo, porque tiene distintos materiales dentro de ella. Ahora tenemos el análisis ambiental y les contaba que esto es muy importante porque actualmente todo apunta a que cuidemos el medio ambiente. Es un recurso renovable que ya se le está acabando, digamos que esa capacidad de renovación. Nos estamos acabando el mundo y todos sabemos que es así. Entonces, qué bueno es poder decirle al muchacho, oiga, usted puede utilizar este objeto tecnológico, pero recuerde que cuando lo utilice está utilizando cosas derivadas del petróleo. Y ya esto se vuelve contaminante porque el petróleo, ustedes saben que es uno de los principales contaminantes que existen. Existen otro tipo de objetos tecnológicos como este que están hechos en materiales que sí se pueden reciclar, que no necesita tanta energía para su procesamiento. Entonces fíjense que debemos tener en cuenta esos aspectos que están en pantalla para este análisis ambiental. Finalmente tenemos el análisis histórico, que responde a las preguntas de cómo surgió y cómo ha evolucionado. Fíjense que en la parte de abajo tenemos, digamos que una línea de tiempo del uso de la bicicleta, y arriba tenemos unas imágenes sueltas acerca de las tijeras precisamente. En el caso de las tijeras no tenemos una línea de tiempo, pero sí tenemos diferentes imágenes de la evolución que ha sufrido este objeto tecnológico. En el del caso de las bicicletas sí hay una línea de tiempo y vemos cómo ha surgido, y vemos que a mediados de los 70 ya tenemos lo que es las bicicletas actuales. Entonces, muchachos, la idea es que nuestros objetos tecnológicos podamos describirlo a partir de todos esos análisis que hemos visto. ¿Cómo va a quedar nuestra preparación de clases? O bueno, el trabajo del día que tenemos para hoy es tomar uno de los objetos tecnológicos que se escogieron y complementar su preparación. Y en esas preparaciones ya vi que tienen la mayoría de análisis que hemos hecho hoy, simplemente que ustedes no sabían que se llamaban así. ¿Cuál es la idea? La idea es que yo les voy a decir con qué objeto van a trabajar de ahora en adelante y van a complementar esa preparación de clases que ya hicieron, pero aplicándoles los diferentes análisis que acabamos de ver. Recuerda entonces que se trata de fortalecer la preparación de clases que ya hiciste. No es que la vas a borrar, no, vas a fortalecerla y vas a organizar cada uno de los análisis en medio de esas tres partes que componía la clase. ¿Qué me deben adjuntar entonces a la plataforma? Primero, la preparación de clases complementada con estos análisis que ya vimos. Y segundo, que es el grueso de su trabajo, va a hacer un video en YouTube en donde me vas a explicar el objeto tecnológico que se seleccionó. Mira que dice que el video debe demorar entre 6 y 10 minutos y el lenguaje y la presentación deben estar acordes a la profundidad del grupo de grados que escogiste. Debes contar con material de apoyo. ¿Qué es el material de apoyo? No sé, puede que en una cartulina tú dibujes el objeto tecnológico que te tocó, puede que hagas el despiece o puede que identifiques las partes dentro de ese dibujo que hiciste en la cartulina o en cualquier tipo de papel, pero la idea es que cuentes con un material de apoyo para esta presentación. La idea es que este video lo grabes no utilizando herramientas digitales, sino que te grabes a ti haciendo, digamos, que la clase con nada más que un material de apoyo que sea el objeto tecnológico dibujado en una cartulina o algo así. Recuerda que ahí dentro de esa cartulina o dentro del papel que quieras utilizar, el dibujo que vas a hacer debe describir entonces las características más importantes de ese objeto tecnológico. Es decir, vas a hacer una infografía en esa cartulina y vas a exponernos a nosotros en un video de entre 6 y 10 minutos todo los procesos o los análisis que hacen parte de ese objeto tecnológico que estás entonces haciendo. Otro reto que tienen ustedes, y es en cuanto a la preparación de clases, es dividir los 5 análisis que vimos en los 3 momentos que tiene la clase o el preparador de clases que les pasé.
Por ejemplo, en mi caso, Mauro Quirós intenta utilizar el análisis histórico y el análisis funcional, parte del análisis funcional, me gusta enmarcarlo dentro del momento de motivación o presaberes, porque supongamos, si utilizamos el teléfono, podía utilizar dos vasitos unidos con una cuerda para simular un teléfono. Eso así haría parte de la evolución del teléfono, porque ese es el principio que utilizó la persona que lo inventó para su funcionamiento. Entonces, fíjense que se puede el análisis histórico y parte del análisis funcional utilizarlo dentro de ese momento que es llamado presaberes o motivación. Luego, los demás análisis pueden ir dividiéndolos en los otros dos momentos que tenemos. Ahora, tenemos que el análisis ambiental, a mí me gusta tenerlo al final, porque luego de conocer el objeto, luego de decir cómo funciona el objeto, luego de decir cómo técnicamente funciona el objeto, entonces podríamos decirle al muchacho qué influencia tiene en el medio ambiente el uso de ese objeto o de los posibles materiales que lo conforman. Entonces a mí me gusta utilizar el análisis histórico y funcional dentro del momento de presaberes, y el análisis ambiental me gusta ubicarlo al final en el tercer momento. Entonces nos quedaría que el análisis técnico y morfológico estaría en el momento del desarrollo. Entonces, sin embargo, eso es mi parecer. Si usted lo quiere hacer de otra forma, no hay ningún problema. Lo importante es que en su preparación de clases tenga los 5 momentos disponibles, que los 5 momentos estén dentro de su preparación de clase. Estos momentos no son seguidos. Si usted quiere utilizarlos en esa forma en el que van 1, 2, 3, 4, 5, puede hacerlo, pero también puede intercalarlos, porque recuerden que como hace parte de un solo objeto tecnológico, hacen parte, digamos, que de un mismo universo, y podemos utilizarlos en el orden que nosotros quisiéramos, dependiendo hacia dónde queremos nosotros llevar nuestras clases. Entonces, muchachos, espero que les haya quedado claro qué vamos a hacer. Fíjense que este es un nuevo método, esa es una de las metodologías que se utiliza para enseñar esta área de la tecnología. Tomamos un objeto tecnológico, lo despiezamos y comenzamos a decir las funciones, el modo de fabricación, las partes en las que está dividida, los posibles materiales que tiene esas partes, cuál es el uso principal del objeto, o algunos usos secundarios que me puede dar ese objeto también. Le menciono al muchacho cómo surgió ese objeto, porque a mí me encanta, y a todos me parece que es algo muy bueno, intentar decirle al muchacho cómo fue evolucionando ese objeto a partir de una necesidad. Cuando estábamos por allá en las cavernas y comenzamos a matar animales, surgió la necesidad de despiezar esos animales, ¿cierto? Entonces a alguien, no sé a qué cavernícola, se le dio la idea de tomar una piedra que tuviera un borde y comenzar a partir entonces los pedazos de carne de ese animal que habían sacrificado. Entonces ahí nació el cuchillo, digamos, como una herramienta, y luego simplemente lo fuimos mejorando. Entonces a mí me gusta llevar al muchacho allá a ese principio de qué pudo haber creado o cómo se pudo haber creado ese objeto. Luego hacemos los demás análisis, y recordemos que hay análisis que son muy importantes, como el morfológico, porque le describimos en todas las esferas posibles el objeto tecnológico a los muchachos. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me escriben al grupo para que, si la duda es general, entonces la respuesta les sirva a todos. Y listo, nos vemos entonces el plan que vamos a tener el otro método de enseñanza de la tecnología, que en este caso van a ser los proyectos tecnológicos.